Y Ani, muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar hoy de antifragilidad, cómo superar estos tiempos de adversidad, cómo aprender, cómo crecer en tiempos de adversidad. Y Así es. ¿Cómo podíamos empezar este tema, Ani? Hace rato, déjenles platico, que hace rato estábamos platicando, Ani y yo, aquí un poquito, unos minutos antes de conectarnos, y me dijo, quiero compartir un testimonio de personal de antifragilidad. Entonces, igual, y me parece bien que te pregunte, porque ya no me lo alcanzó a contar, porque ya eran las 6 de la tarde. Así es que, Ani, si te gustaría que abriéramos con eso, si sientes que tu corazón está listo para que nos compartas eso aquí en la cámara, que nos platiques ese testimonio de antifragilidad para que la gente vayamos viendo cómo funciona realmente desde la vivencia, desde la experiencia, este concepto de antifragilidad, ¿qué significa? A ver, platícanos. Bueno, lo primero que quiero decirles es que todos podemos desarrollar la antifragilidad, ¿no? El concepto se oye como algo muy extraordinario, pero no, la realidad es que no, todos tenemos esa capacidad. Entonces quiero empezar con mi historia, ¿no? Un poco de mi historia y compartirles cómo yo descubrí este concepto. Y bueno, hace 2 años y cachito, yo estaba embarazada de mi primer hijo y unas semanas antes de que iba a nacer, le diagnosticaron una cardiopatía congénita muy grave, tenía una válvula que no se formó bien en el corazón, lo cual impedía que su corazón funcionara al 100%, ¿no? Como el de cualquier niño. Qué fuerte. Sí, la verdad es que lo primero, lo fuerte fue el diagnóstico, ¿no? El sorprendernos con esta noticia y el poder manejar, mi esposo y yo, esta noticia tan fuerte. He hablado con muchísimos médicos especialistas, nos indicaron, por ponerlo así de una manera, ¿no? Ya no hacerte el cuento largo, que mi hijo tenía el 3% de probabilidad de vivir, si es que nacía vivo, ¿no? Entonces, 3% de probabilidad, imagínate eso, ¿no? Si es que nace vivo, además, o sea, sí, no conformes. Sí. O sea, la primera alternativa era que a la hora de nacer el corazón no funcionara y no viviera. Y la segunda alternativa era que este milagro sucediera y ese 3% de probabilidad de vida se diera y entonces el corazón hiciera lo suyo, funcionara y mi hijo pudiera bombear sangre, respirar y vivir. Y bueno, afortunadamente eso fue lo que sucedió, ¿no? En el parto mi niño nació vivo, nació muy enfermo, gravemente enfermo, inmediatamente lo llevaron al área de terapia intensiva cardiovascular del hospital en donde nació. Y bueno, fue atendido por los mejores médicos, el mejor cuerpo médico de ese hospital con esa especialidad y por Fundación Cardias, a quien siempre le voy a estar agradecida, ¿no? También por aceptarlo y por darle una cuna y por tratarlo. Entonces, bueno, a mi hijo lo estuvieron tratando con muchos procedimientos para sacarlo adelante. Estábamos esperando una cirugía de corazón, pero él tenía que ser más grande para poderle operar esta pequeña válvula. Si tú te piensas en el corazón de un bebé, es del tamaño de una nuez. Entonces, imagínate una válvula dentro de ese corazón del tamaño de una nuez, ¿no? Entonces, es una cirugía sumamente delicada y bueno, no cualquiera la puede realizar. Entonces, estaba dando tiempo que el corazón de mi hijo se desarrollara un poco más y pudiéramos llegar a esa cirugía. Mientras tanto, pues fallaron muchos de sus sistemas, ¿no? Estuvo enfermo de estómago, de intestinos, de riñones, problemas para respirar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas en el organismo y que pues para el corazón es fundamental, ¿no? Para que funcionen efectivamente. Y bueno, después de estar acompañándolo, ¿no? Mi esposo y yo, a hacer nuestro papel de padres y amarlo, ¿no? Empezar a aprender a estar con él y a tenerlo con nosotros, a un enfermo.
y de muchísimos esfuerzos de los médicos, Alonso, que es el nombre de mi hijo, empezó pues a salir adelante, ¿no? O sea, era sorprendente hasta para los médicos cómo este pequeñito de semanas de nacido estaba haciendo todo este trabajo, ¿no? Para que su corazón funcionara. Y bueno, él empezó a mejorar, ¿no? En una situación muy riesgosa, pero bueno, se veía ese progreso. Y finalmente, a los 2 meses de nacido, el corazón de Alonso se paró, ya no funcionó más y tuvo un paro cardíaco y Alonso murió. Pudimos, mi esposo y yo, afortunadamente acompañarlo mientras moría, que ha sido pues dolorosísimo, pero un momento de muchísimo amor, ¿no? Único en la vida y de muchísima conciencia. Y claro, bueno, no tengo que platicarles que después de este impacto, pues vino un shock muy fuerte, vino una pérdida de sentido de vida llena de muchísimo dolor y de no saber cómo salir adelante de una situación así, ¿no? De la pérdida de un hijo. Al empezar a pasar este shock, vino un duelo, ¿no? Un duelo muy profundo, lleno de, primero de negación, después de enojo, de tristeza, de depresión, de mucho dolor, hasta que poco a poco empecé a ver luz con ayuda de mucha gente y aprendiendo y documentándome y metiéndome de lleno a vivir este duelo para poder salir adelante. Y entonces lo que logré con mucho trabajo personal y con mucho apoyo fue ser resiliente a este suceso de mi vida. Y bueno, acomodar de alguna manera que mi bebé va a estar conmigo, su alma siempre me acompaña, muchas cosas en mi vida, pero finalmente hice cosas, ¿no? Aprendí a hacer cosas para poder ser resiliente y salir adelante. Ahora, una cosa es la resiliencia y otra cosa es la antifragilidad. Van de la mano porque primero pasas por la resiliencia y después construyes la antifragilidad. Entonces, para mí no bastó salir adelante y regresar a mi normalidad, sino que busqué en este camino el transformarme yo, primeramente como persona, con todo lo que había aprendido en este proceso de transformación, y después busqué formas de poder capitalizar mi experiencia y entregarla a los demás, a quien les sirviera. Entonces, participé con ideas, por ejemplo, en el hospital en donde nació Alonso, para mejorar situaciones de los papás y de los familiares de pacientes en la terapia intensiva neonatal. Participé también en un panel de atención y servicio al cliente durante un año en donde dábamos ideas para mejorar la atención y el servicio no solo al paciente, sino a los familiares de los pacientes que llegan a atenderse, ¿no? He escuchado a un sinnúmero de mamás que afortunadamente tienen la confianza de acercarse a mí y yo abrirme para hacer ese oído, ¿no? Y en mi experiencia poderlas apoyar. Y bueno, gracias a eso también me di a la tarea de buscar más sobre cómo ser feliz y cómo construir mi propia felicidad. Y fue que estudié mi certificación como Happiness Coach y que estoy ahorita haciendo esto, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que fui de la resiliencia que era regresar a mi normalidad, a sentirme bien, a poder tener un propósito en la vida. Y entonces eso y con la adversidad crecí y entonces hice mucho más para aportar y para desarrollarme y para ayudar a otros. Eso es la antifragilidad. Qué fuerte lo que nos platicas, Ani. Pero además qué impresión me da cómo lo platicas, qué impresión seguro le da a nuestros amigos que nos están oyendo de cómo tú platicas con esa fortaleza y con este suceso tan fuerte, tan fuerte. Entonces, híjole, y ese mismo testimonio que estás dando, pues sí es en sí una enseñanza de vida para quien te escucha, para nosotros ahorita que tenemos la oportunidad de escucharte, de
podernos a través de la empatía de las neuronas espejo sentir un poquito qué es haber estado en tus zapatos. Híjole, de verdad que sí, por supuesto que se puede sentir lo que nos estás queriendo transmitir a través de tu testimonio, que cómo la vida de repente te reta y te hace nudo y te despersonaliza, porque de repente dices, bueno, ¿y quién soy Así yo? es. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Como dijiste, ¿cuál es mi propósito de vida? Se pierde el Así es. sentido de todo, ¿no? Y la identidad misma. Y ante ese reto tan fuerte, haber sabido vivir tu duelo, luego ser resiliente, luego llegar a este estado de normalidad, pero luego de ahí brincar a esta otra etapa que es la antifragilidad y que tiene que ver mucho con ayudar al prójimo, con Ujú. dar pues, este testimonio que estás dando a otros, de poder ver a otros que están sintiendo ese dolor tan fuerte, porque a veces cuando estamos pasando, seguro todos hemos pasado, no por algo como tú describes, pero algo muy, muy doloroso, porque pues el dolor es inherente a la condición humana, Así es. o el sufrimiento, digamos, de algún tipo, la enfermedad, los duelos, la muerte de algún ser querido, o la misma nuestra que algún día llegará. Y eso, bueno, todos hemos experimentado algún tipo de ese dolor y de repente la gente como que decimos, bueno, pues sé que la está pasando mal, pero que hay voces o hay negaciones o no quiero hablar de eso. Entonces, Así es. encontrar un testimonio como el tuyo no abunda, Ani. Así es que muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias. Primero que que hayas tenido esa antifragilidad, que la hayas trabajado tanto tiempo para que hoy puedas tener esa entereza de compartir con, con esa calidad, con esa generosidad de que los demás también puedan ver que a pesar de todo eso es posible el crecimiento, es posible crecer esa cualidad de antifragilidad de nosotros. Entonces te Así lo es. agradezco mucho hasta este momento, Gracias. sin ver ningún otro, con solo eso, Ani, estoy Gracias muy por agradecida escucharlo. contigo. Gracias. Gracias por escucharlo. Y quiero agregar algo. Lo increíble de la antifragilidad, Yadira, es que no tienen que sucederte cosas tan duras, tan difíciles, tan impactantes en tu vida. Si te suceden, bueno, sabes que puedes echar mano de ello. Pero también situaciones cotidianas que nos conflictúan, situaciones que no nos hacen sentir bien, situaciones que nos generan emociones de malestar, situaciones como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con la pandemia, en donde pues, nos vemos afectados de muchísimas formas, ¿no? A nivel social, a nivel económico, a nivel personal, en nuestros trabajos, con nuestras familias y a nivel salud, que es lo más importante, ¿no? Para estar bien. Entonces, todos ahorita estamos viviendo una situación sumamente compleja y podemos agilidad en esta situación. Primero me gustaría explicarles entonces qué es la antifragilidad, ¿no? Okay. Con algunos ejemplos y luego ya podemos entrar a tips, ¿no? Tips prácticos, herramientas sencillas que nos pueden ayudar a desarrollarla. ¿Te gustaría? Me encantaría eso. Perfecto. Ese es ah, el propósito de todo esto, que nuestros amigos que nos oyen, a través de ustedes, los expertos que generosamente vienen a este espacio, nos den tips y estrategias muy puntuales, muy efectivas, para que hagamos como una caja de herramientas, como platicamos hace rato, de todos los temas que tienen que ver con la crisis y con la condición humana, para que hagamos nuestra propia receta y trascendamos rápido esta crisis y rápido, de una manera, pues, quizá no tan rápida, pero sí rápida porque es cosa de semanas y meses, de una manera, seamos habitantes de ese mundo post-COVID, resilientes, antifrágiles, listos Excelente. para lo que viene. Entonces, gracias Perfecto. por eso. Entonces, platícanos, ¿qué es la antifragilidad? ¿Qué es? Ok. Para explicar lo que es la antifragilidad, me voy a regresar un poco a simplemente definir qué es la resiliencia, porque pues de ahí venimos, ¿no? Entonces, la resiliencia es esta capacidad del ser humano de poder salir adelante en una situación difícil, en una situación adversa y regresar de alguna manera a ese estado de normalidad en el que se encontraba.
hay un ejemplo muy bonito que se utiliza como analogía para explicar la resiliencia y a lo mejor algunos lo han escuchado, que es cómo las palmeras ante una tormenta se mueven, se sacuden, se azotan, inclusive pueden hasta doblarse completamente y cuando termina la tormenta regresan, ¿no?, de forma natural a su estado normal. Entonces, la resiliencia es eso, ¿no? Es cómo en nuestras situaciones adversas en la vida nos movemos, nos azotamos, nos quebramos, pero de alguna manera buscamos herramientas y formas de regresar a sentirnos bien, a regresar a nuestra normalidad. Ahora, la antifragilidad es un paso más allá de la resiliencia. Esto es, yo ya logré ser resiliente, yo ya logré regresar a mi normalidad. ¿Qué más puedo hacer para mostrar mi mejor versión en esta situación y entonces crecer de alguna manera? Para definir antifragilidad, les quiero contar que es un concepto de Nassim Nicholas Taleb, que es un financiero, investigador y escritor libanés, y él lo que dice es que la antifragilidad es beneficiarse del desorden. Es decir, que tiene que haber una situación, beneficiarse del desorden. Beneficiarse. Así lo describe él. Ok. Así es. Entonces, una característica de la antifragilidad es que tiene que haber un factor estresante o una situación adversa que es la que va a empujar a que algo hagas para salir de ella y entonces encuentres ese impulso y ese crecimiento. Y él maneja toda una teoría, tiene un libro de hecho que se llama Antifragilidad, en donde explica que la antifragilidad es una característica de los sistemas en general, en donde justamente hacen eso, beneficiarse de la incertidumbre, de la adversidad, del estrés, y entonces a través de eso mejoran, prosperan y se desarrollan, o hay un crecimiento. Él lo explica de una forma, la verdad es que bastante complicada, entonces a mí me gusta aplicar 2 ejemplos que lo pueden traducir muy bien. Uno es las vacunas. Todos aquí o muchos de nosotros hemos sido vacunados alguna vez en nuestra vida, inclusive algunos tenemos hijos que llevamos a vacunar. Y te pregunto a ti, Yadira, ¿qué es lo que hace la vacuna? O sea, ¿cómo funciona una vacuna o qué es lo que te ponen en la vacuna? Pues te ponen un poquito de los bichos para que crees anticuerpos. Así es, entonces te inyectan, ¿no?, el virus, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, que esperamos tanto que esté la vacuna, estamos esperando, te inyectan, ¿no?, un poquito del virus, como dices tú, y entonces el sistema inmunológico de nuestro organismo lo que hace es detectar, ¿no?, ese ente extraño y entonces ataca para evitar que nos enfermemos. Y lo más increíble es que nos hace inmunes a la enfermedad. Entonces, no nada más evita que nos enfermemos, sino que genera todo este mecanismo para que cuando estemos en contacto con el virus nuevamente, no enfermemos, ¿no? Nos da esta inmunidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese sistema no nada más hubo un regreso a la normalidad, sino que además se potencializó y hubo un cambio, hubo algo que prosperó en esta inmunidad que generó el organismo. Buen ejemplo. Ahora, eso sucede en muchos sistemas de nuestra vida. En el ser humano también. Me refiero a su parte emocional y su parte mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos tenemos la capacidad, como seres humanos, de ser resilientes, pero también de buscar herramientas para crecer desde nuestros aspectos más estresantes, desde los factores que son adversos en nuestra vida y desde la incertidumbre de las situaciones, circunstancias que se nos presentan. Y entonces, bueno, pues para ello hay que desarrollar y aplicar estas herramientas que en un momento, ¿no?, para entonces crecer en nuestra antifragilidad. Ajá. Otro ejemplo, ¿no?, te dije que eran 2 para ver la diferencia entre resiliencia y antifragilidad. Si tienes pelota en tu mano a cierta distancia del suelo y abres tu mano y dejas caer la pelota caerá, rebotará en el suelo y regresará a tu mano.
Eso es la resiliencia. Si tienes esa pelota y antes de abrir tu mano o al mismo tiempo ejerces una fuerza hacia abajo, ¿no? La pelota rebotará en el suelo y no nada más llegará al estado normal, o sea, tu mano, sino que va a superar, ¿no? Con esa potencia que traía, con esa fortaleza, va a superar ese estado normal. Eso es la antifragilidad. Muy bien. Entonces, por eso te digo que es ir más allá de la resiliencia. Muy bien. Esos dos ejemplos me ilustran muy bien de qué estamos hablando. Y también esta diferencia entre la resiliencia y la antifragilidad como un nivel inmediato siguiente, como te decía hace rato, ¿no? El que sigue. Entonces, muy bien, eso además está padre porque me habla, o sea, oírte hablar a ti y además hablar que hay un señor que ya escribió eso, hay una escuela de la psicología que habla de antifragilidad, y entonces me da a mí como una certeza de que, bueno, ahí hay un camino de una posibilidad humana más arriba, de nada más de, bueno, se murió mi mamá y pues ya aguanto, ¿no? Aguanto, me deprimo y aguanto y espero que el tiempo haga algo. Así es. Parecería a veces que los duelos son eso, ¿no? Que hacer que el tiempo haga su labor. Pero cuando tú hablas de este concepto, me da a mí una posibilidad más de, de cómo manejar qué hago con lo que me pasa, ¿no? Que muchas veces eso dicen, soy lo que hago con lo que me pasa. Entonces me da una posibilidad de ser más, de crecer. Y entonces me gusta mucho que nos hables de este concepto de antifragilidad, porque nos amplía el espectro de lo que es ser humano, de cuáles son nuestras posibilidades y bueno, que nos digas cómo lo podemos cultivar.